Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Hoy es martes 14 de abril del año 2020 con muchas informaciones en la República Dominicana y con muchísimo gusto le doy los buenos días a mi compañero Julio Vargas. Hola, Julio. Hola Ana Mercy, buen día a ti, buen día también al público de Despierta RD, como siempre contentísimos de poder participar en este espacio de información y contenido actualizado, el mayor esfuerzo que hace este equipo para presentar un contenido de calidad a la población dominicana. Así es, la República Dominicana en el día de ayer, o por lo menos la capital dominicana, no sé si te pasó a ti como a mí, pero al salir de Telemicro yo sentí en la mañana que la capital estaba como cogiendo forma. Justamente percibí eso hoy. Hoy percibí eso porque, por ejemplo, en estos días anteriores, nosotros salíamos, y lo hemos comentado aquí, Sí, que salíamos y no había nadie, no había nadie. nada, parecía una película apocalíptica en la ciudad de Santo Domingo. El Hoy, viejo oeste. exacto, hoy vi incluso varias personas esperando transporte, saliendo temprano a sus lugares de trabajo. Yo conté más de 10 en el camino, Ajá. esperando el transporte. Hoy en la mañana no me encontré a nadie y yo vengo por una ruta 27 de febrero que casi siempre es una ruta muy activa, pero ayer al pico de las 10 y algo de la mañana al salir del canal, me encontré con las voladoras y sus rutas tradicionales y más que montando pasajeros, llamando a los pasajeros. Me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque mucha gente pensó que habíamos vuelto a la normalidad en la avenida John F. Kennedy, donde una patana Ujú. se viró y el tapón fue horrible. Sí, señor. En unos días que no hemos tenido tapón. Eh, a veces pienso que ya la gente está mostrando cansancio en el aislamiento y cuando no es que muestra cansancio es la necesidad obligatoria de salir a producir para poder comer, lo que ha llevado a que se sienta que en la capital Ahí dominicana, están las ahí imágenes están las del... imágenes, en la capital dominicana pues todo ha vuelto, ha tratado de volver a la normalidad poco a poco, mucha gente Y en es la algo que se calle. entiende, es algo que se entiende, porque decíamos aquí en este mismo espacio hace varios días que no podemos detener la vida económica del país, que Mire, no mire ese podemos, taponcito de mire ese ayer. tapón, hace mucho no se veía un Hace tapón mucho, de porque cuando ese antes se daban esos tapones nosotros éramos felices, pero no lo sabíamos. ya lo sabe. Y decía que la gente poco a poco se va a ir acostumbrando a esta nueva realidad que nos ha traído el coronavirus, se va a ir adaptando a esta situación y va a tratar de seguir con su vida, con su rutina, digamos, aplicarse a esta nueva realidad, como ya dije, porque es necesario. Nosotros Claro. decíamos en este espacio y hemos hablado con un sinnúmero de personas que nos han dicho, nos han confirmado lo mismo que hemos venido diciendo. La República Dominicana no puede detenerse, no solo este país, sino todos los países a nivel mundial tienen que preservar sus actividades económicas por la recesión que se está diciendo que viene desde hace mucho para después de esta crisis sanitaria con el coronavirus y que incluso el día de ayer el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estuvieron de acuerdo en que la República Dominicana tendrá un crecimiento cero para el próximo año y presentará también un crecimiento negativo, que es un término medio confuso para las personas como usted o como yo que no somos economistas, pero que habla de un decrecimiento Sí, más bien. pero no, si entendimos lo mismo. Ujú. Nosotros no vamos a tener el acostumbrado crecimiento que hemos tenido en los últimos No años, vamos a estar bien, pero tampoco vamos a vamos a estar estar mal. mal. Esa Ah, es la ok. posición del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana, que puede ser un aliciente para los estadistas, los economistas, las autoridades del país, porque si no estamos mal, significa que no tendremos tanto daño o no tendremos tanta carga negativa para el sistema económico nacional para el 2021. Sin embargo, hay que decir que nosotros venimos también de una mini recesión, si se quiere, por parte del sector turismo, que es uno de los que más aporta a la economía nacional. Además de eso, El turismo recibió una estocada fuerte porque sí, el turismo recibió con lo del coronavirus un golpe en la misma llaga. O sea, exactamente, ya había exactamente. tenido una herida, estaba tratando de curarse, le habían hecho unos cuantos vendajes, sin embargo el coronavirus vino y volvió y le dio en el mismo sitio y eso ha afectado, claro, ahora mucho más drástico que la primera vez. Además de que los informes indican que las remesas, otro sector importante para el Producto Interno Bruto de la nación, se van a reducir en los próximos meses, el próximo año, justamente por esta situación del coronavirus. Estamos hablando de dos importantes sectores para la economía que ya están siendo afectados por esta situación. Porque República, Sin decir, escúchame Ana Mercy, sin decir
que el gasto público en el sector salud de la República Dominicana ronda un 2.5%, incluyendo todas las donaciones que se han hecho en estos días, cuando se supone que la Estrategia Nacional de Desarrollo para el 2020 establecía que el gobierno debía gastar en salud, en el sector salud, un 4% del Producto Interno Bruto como la ¿Cuándo fue que educación. usted leyó eso? Eso salió en un informe en el fin de semana. De la Estrategia Nacional de Sí, Desarrollo. sí, señor. Yo quiero que alguien me explique si eso se ha cumplido en un 50% No por se ha lo cumplido. menos. Oigan, habla de un 4% para el 2020 y un incremento progresivo de hasta un 5% para el 2025, pero si en el 2020 tenemos un 2.5% de gasto público en el sector salud, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos esperar? Y nosotros, Y, ¿sabe una y- cosa? y- y dependiendo de donaciones de sectores caritativos. Tú sabes que escuchándote hablar, entonces llegamos nueva vez a una reflexión que siempre hacemos. Los principales problemas que aquejan al país en los últimos 30, 25 años siguen siendo los mismos. Claro que sí. Y esta pandemia ha dejado al descubierto que no importa los anuncios hechos, las obras inauguradas, el presupuesto que se haya destinado, el porcentaje que se haya destinado a determinadas áreas, nosotros seguimos teniendo los mismos problemas en el área de salud, en el área de educación, que en cuanto a edificación hemos mejorado bastante, en el área de Tenemos grandes seguridad. hospitales vacíos Sí, y sin gente que los atienda. igual que muchas escuelas, Igual que muchas escuelas. sumamente mal ubicadas, en sitios quizá donde no era necesario un plantel tan grande y otras áreas necesitando Ujú. un plantel grande. Pero la parte de la seguridad ciudadana, la corrupción, la energía eléctrica y el agua potable. O sea, son problemas tan fundamentales que de verdad usted va a comenzar a escucharlo, ya que nos abocamos a preparar unas elecciones el 5 de julio. Usted va a oír a todo el que quiera asumir absolutamente algo, aun sea alcalde pedáneo, aunque no ya haya pasado esas elecciones, prometiendo resolver esas soluciones inmediatas, o sea, como varita mágica, de esos puntos que cuando usted oye a un candidato presidencial, sobre todo si es un candidato de gobierno, diciendo que va a resolver eso, tú dices, pero ven acá, y no es el gobierno de él que está arriba y ha hecho cosas. Es tan sencillo como que si mientras en este país las necesidades sigan siendo paquetes de ofertas para los políticos, nunca se van a resolver. Porque si se resuelven, entonces el político no puede prometer. Tan sencillo como Entonces, eso. pero que la mayoría de nuestros políticos tiene esa parte mala, Julio. Claro que O sea, sí, totalmente promete de en acuerdo. campaña lo que ni siquiera ha planificado, ni ha escrito, ni sabe cómo va a resolver. Porque aquí también, y eso es una mea culpa que debemos hacer nosotros como ciudadanos y como electores, aquí no les exigimos a los políticos que presenten una propuesta desde el primer momento. Aquí nos conformamos con escuchar que fulanito de tal dijo que va a acabar los apagones cuando desde los tiempos de Balaguer todavía nosotros se nos está prometiendo el asunto de los apagones. Y mira, tú pones el tema de los apagones, a mí me trae el recuerdo de cuando el sector, la sociedad civil o el sector empresarial, desde fuera prometen cosas Ujú, hasta que le dan la oportunidad. exactamente. Y el éxito que puedan tener a nivel privado o a nivel personal queda en descrédito cuando le toca al sector manejar algo en el sector público. Y eso lo hemos visto en decenas de instituciones. No, tráeme ese para resolver el problema energético. En los primeros 100 días. En los primeros 100 días con tal cosa. Sí, Pasan 10 años y tenemos el mismo todavía problema. tenemos el mismo problema. Quitan al incumbente y no se resuelve la situación. Entonces nosotros No, tenemos y el que ponen llega diciendo que lo va a resolver. Sí, sí, porque toda escobita nueva barre bien. Ujú. Y muchos de los que llegan o que le dan la oportunidad, no importa que sean de tu mismo partido, lo que hiciste antes, todo está mal hecho, porque aquí la continuidad no es parte del trabajo político ni del trabajo del Estado. Aquí es imposible usted escuchar un discurso de un presidente diciendo cuando nosotros llegamos, tal cosa estaba bien hecha y le vamos a dar continuidad. Aún haya sido, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí. ¿Qué dijo el presidente Medina cuando llegó? ¿Y a quién le estaba entregando al presidente Medina? Para ponerle un ejemplo. Pero es tan sencillo como que el presidente Medina no quiso
extender la obra del metro de Leonel Fernández, de su Porque mismo era de gobierno, Leonel Fernández. y hizo un teleférico y terminó después haciendo la obra del metro, la extensión. Es tan sencillo como eso, es porque no se da seguimiento a las obras del Estado, porque aquí hay un plan, los presidentes, no solamente el presidente Danilo Medina, no solamente los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, todos los gobiernos que han pisado el Palacio Nacional han hecho lo mismo, no dan continuidad a la obra de gobierno y hacen un plan de 4 años, cuando en Y a 4 veces años yo no creo, se resuelve los problemas de una nación. y a veces yo creo que un plan de 4 años que ellos Usted me inmediatamente dirá, bueno, ellos tienen 2 en el gobierno, pero claro, no han dado continuidad. no, porque han tenido cambios de presidentes, mandatos, y esto le ha hecho también que tuvieran cambios de tendencias, Ujú. lo que siguen o rugían a nivel del león, y lo que quizás son más pacíficos, póngale comillas, más pacíficos quizás públicamente, más aguerridos en acciones o más maquiavélicos en diseños de estrategia. Y esto no a veces, el que sufre cuando un partido no puede dar continuidad es el país, somos nosotros. Es que es imposible que hoy nos hagan una invitación para un palazo de una obra porque es nueva, es mi sueño y se hizo en mi gobierno, Ujú. a que se haga un encuentro con los medios para decirle, esto está bien hecho y nosotros le vamos a dar continuidad. Es que pesa, en el ruedo yo no sé de qué parte de la ropa, pero le pesa a los políticos reconocer cuando alguien ha hecho algo bueno y usted le va a dar continuidad. Si en las elecciones que se van a celebrar, que fueron movidas, gracias a que se entendió la pandemia que vive el mundo y la República Dominicana, como es el COVID-19, el 5 y el 26 de julio, que era un tema que habíamos tratado en el programa, eh, movernos hacia allá. Usted verá gente ahora con una nueva fecha, estructurando discurso, estructurando ayudas, estructurando programas de campaña, pese a que tenemos el COVID-19 y que el sistema cambió. Habrá gente teniendo que hacer todo eso y hasta vendiéndonos la idea de lo más, de ser los más buenos, cuando también nosotros hemos entendido que todo este tiempo, pues, se conoce quiénes son los que han hecho y no han hecho, sobre todo durante el tiempo de la pandemia, porque yo creo que, y valoro, aunque he visto a muchos políticos opinar de lejos o muchos solamente utilizar la red de social Twitter para opinar, que aquí hay mucha gente preocupada por la salud del pueblo dominicano. Mira, a mí me gustaría, vamos a detenernos un poquito en el asunto de las elecciones del 5 de julio. Desde hace varias semanas nosotros hemos estado planteando en este espacio la necesidad, ¿no?, de que la Junta Central Electoral escuchara los diferentes sectores que se habían pronunciado de acuerdo para que se movieran las elecciones presidenciales y congresuales. Gracias a Dios, la Junta escuchó, porque dicho sea de paso, no era ni la Junta Central Electoral, ni el partido del gobierno, ni el gobierno quien tendría o quien debería haber propuesto la movida de las elecciones. ¿Por qué? Por el fiasco de las elecciones municipales, que se les pegó a la Junta Central Electoral porque ellos fueron los que no pudieron garantizar que se lleve un proceso diáfano, un proceso transparente, un proceso sin mayores contratiempos. Por eso era la Junta la que no podía decir, miren, vamos a tener que mover las elecciones. ¿Qué hizo la Junta? Una decisión muy sabia, lo dejó al consenso de los principales actores del sector. Incluso le dio 5 días para que esto se diera a conocer entre ellos y Para ellos que hicieran la propuesta. hicieran sus propuestas. Eso estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, no debió ser la Junta quien propusiera la movida de las elecciones, ni tampoco el partido de gobierno, ni el gobierno, por lo que ya dije, por el fiasco de las elecciones. Dicho esto, hay que decir que, como decía fuera de cámara Ana Mercy, la elección de la fecha del 5 de julio no amerita un gran análisis o un análisis muy profundo o gran capacidad de análisis, porque era la fecha más lógica conveniente, el 5 de julio, que te daba un espacio prudente para tú celebrar las elecciones y para tú también celebrar un hecho de ser necesario una segunda vuelta. Sin embargo, luego de que se tratara de conseguir el consenso de las elecciones, el Partido Reformista Social Cristiano se destapa. Ojo, ellos dijeron que iban a fijar posición, desde la semana pasada dijeron que iban a fijar su posición hoy martes.
El plazo se venció el jueves. Fuera del plazo. No, porque ellos sí llevaron su propuesta a la Junta Central Electoral. Sin embargo, la iban a hacer pública este martes, o sea, hoy. ¿Por qué? Decisión de ellos, nadie sabe. Ellos explicarán más adelante por qué quisieron hacer esto. Pero el viernes, su presidente, Quique Antún, cataloga de criminal la decisión de llevar a la población a una celebración de comicios en la fecha pautada, que es el tercer domingo de mayo. Dice esto, pero todavía no han fijado posición oficialmente. Ayer, cuando la Junta Central Electoral hace pública su resolución, que cambia las fechas, dice que esa decisión se tomó sin consenso de los partidos porque no los consultaron a ellos. Sin embargo, usted se le dio el tiempo. Cada quien llevó una propuesta. Y ustedes llevaron su propuesta. Es decir, ahí ustedes, que no se haya tomado la decisión en base a lo que usted haya propuesto, sea lo que sea, ya eso es otra cosa, pero a usted sí se le escuchó. Mira. Y dicho esto, escúchame, Ana Mercy, el Partido Reformista Social Cristiano dice que sería inconstitucional mover las elecciones y que se debe hacer una ley de convocatoria para modificar la Constitución. El artículo 270 de la Constitución dice que la ley de convocatoria se hace específicamente diciendo cuáles son los artículos que se van a modificar y por qué. En este caso serían los artículos que hablan de la fecha de las elecciones. Sin embargo, hay que decir también que si las elecciones municipales no fueron inconstitucionales, estas tampoco lo serían, porque ciertamente estas serían elecciones extraordinarias y la ley electoral de la República Dominicana dice que las elecciones extraordinarias serían convocadas mediante una ley o mediante una resolución de la Junta Central Electoral. El Partido Reformista Social Cristiano se apoya, ¿no?, su posición en el artículo 270 de la Constitución, como ya dije, que había que convocar a una ley de convocatoria para modificar la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Y qué él quiere? ¿Qué quieren los reformistas? ¿Que dejemos las elecciones pautadas para mayo, como estaba previsto, 17 de mayo? Realmente habría que esperar a ver qué es lo que ellos están proponiendo. Sin embargo, dando el contexto, que es lo que trato de hacer, de la base del Partido Reformista, se entiende que las elecciones pasadas, es decir, las municipales, fueron extraordinarias por lo que pasó, que tuvieron que ser suspendidas. Sin embargo, y aquí es donde entraría el debate técnico-jurídico de las próximas elecciones, porque se estarían moviendo directamente, no se estarían primero convocando una elección extraordinaria, porque no hay. Esto depende de cómo usted lo vea, porque si no se celebran las elecciones normales y se tiene que convocar una nueva fecha, unas elecciones, pero que no se está convocando una elección extraordinaria, por eso no es necesario convocar a la ley de convocatoria, porque, ojo, el presidente no podría observar esta ley de convocatoria si se hace en el Congreso. ¿Cuál es el afán de reformar la Constitución del Partido Reformista Social Cristiano? Que no es la primera vez que establece esta posición, que no es la primera vez que dice que vislumbra esta necesidad, no lo sé. ¿Cuál es la propuesta de modificar la Constitución? Si es algo, incluso hasta que el propio presidente Fernández, aliado de reformista y que tan amiguito y se quieren mucho, vio con buenos ojos la situación porque del 5 era una de julio. Propuesta de la Fuerza del Pueblo. Ellos decían 12 y 26, pero ayer analizando con Cristian, el 12 y el 26 están como muy cerca, entonces 5 y 26, pero más que todo. Pero es como te digo. Si algo el presidente Fernández, antes que se me vaya esta idea, si algo el presidente Fernández se ha preocupado por decirnos en cuanto a la movilidad de la fecha en las elecciones, es que no se toque la Carta Magna. Eso es así. Porque hay un miedo ahí. Independientemente de todo, si usted la toca, si usted va a la Constitución o tiene que ir por las fechas o por la fecha específica de las elecciones congresuales y presidenciales, usted no va a dejar de aprovechar esa oportunidad si es de la tendencia del presidente Medina para también poner otras cosas ahí. En resumen, primero me sumo a la posición de la Fuerza del Pueblo en ese sentido, por el hecho de que no podemos postergar más allá del 16 de agosto el cambio de mando. ¿Por qué? Porque esto sí implicaría entonces que tendríamos que reformar la Constitución, que hay que ver si es eso lo que quiere el Partido Reformista Social Cristiano.
si es Y para en eso que base está a, buscando, y en base base a. a. Porque recuerden que el presidente Danilo Medina, la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández y los diputados y senadores actuales fueron elegidos hasta el 16 de agosto, lo que implicaría entonces que si se pasa más allá del Un 16 de limbo. agosto, ellos no estarían permitidos para seguir en sus funciones. Sin embargo, Y crearíamos un limbo jurídico no, en no, esa y área. aquí es que voy, porque hablábamos de que el estado de emergencia establecía un manto legal para la situación de las elecciones y es por eso que no se está convocando elecciones extraordinarias y es por eso que se está pudiendo permitir el movimiento de las elecciones más adelante, es decir, al 5 de julio, como ya se estableció por resolución de la Junta Central Electoral. Pero y es aquí donde está el meollo del asunto. En el artículo 265, si no me equivoco, en el acápite 3 de la Constitución Dominicana, establece claramente que las autoridades a cargos electivos, es decir, presidente, vicepresidenta, senadores y diputados, permanecerán en sus funciones durante se extienda el estado de emergencia. Es decir, que si bien se extiende el estado de emergencia más allá del 16 de agosto, bien puede seguir ejerciendo como presidente de la República Danilo Medina y además también los demás miembros elegidos por voto popular. Aquí hay gente que le daría un yello. Bueno, Y gente que caería pero mala de ojo, atar, y aquí voy, más rápido que si le diera el y coronavirus. aquí voy, ojo, no significa que la extensión del estado de emergencia y por consiguiente y consecuencia la extensión del mandato de Danilo Medina y los demás elegidos por voto popular, no significa esto que no se celebren elecciones y que no haya un traspaso de mando, porque usted bien puede elegir a quien usted entienda y hacer dejar el stand-by, ¿cómo se dice? Lo que van a hacer el 24 de abril, La toma de la posesión. toma de posición, dejar en stand-by hasta que todo esto se resuelva. Que dicho sea de paso, y esta es una posición personal mía, Ana Mercy, el hecho de que se haya decidido postergar para el 5 de julio las elecciones no significa literalmente que se puedan celebrar ese día. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que República Dominicana no ha entrado al pico de la infección del coronavirus. Estamos hablando de que para mediados finales de este mes, es decir, del 20 en adelante, estaríamos entrando a este pico. Estaríamos entrando en una situación que estarían hablando de más de 5.000 infectados y hasta más de 3.200 muertos. Los escenarios más drásticos. Si entramos a final de mes, en esta curva de contagio y de fallecimientos, pues tú comprenderás que entonces habrá que pedir otra extensión del estado de emergencia y a su vez del toque de queda, porque luego del presidente, a partir de hoy, a promulgar los 17 días, ¿cuántos quedan? ¿A final de mes o a principio de...? Creo que es el 8 de mayo, si no me equivoco. Hasta el 8 de mayo. Sí. ¿Pero qué digo con esto? Bueno, si hoy estamos a 14... Sí. Una semana, 2 semanas, son 15 días. Faltarían 2. Faltarían 2. Después de los 15 días, exacto. Entonces sería hasta el 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo, bueno, ya usted sabe. Y no creo que como nosotros, con la situación que nosotros tenemos de salud, esto llegue, se pueda detener el 2 de mayo. Mira, una de las preocupaciones que yo tengo de todo este proceso de elecciones y de todo este tipo de cosas es que yo siento que nuestros políticos están más empeñados en resolver su problema personal a nivel de elecciones congresuales y presidenciales, en que es resolver el problema del país. La preocupación del sector político yo la entiendo, realmente yo la entiendo, porque no podemos caer en el limbo, como tú decías ahorita, en el limbo Jurídico administrativo, político y jurídico, ¿tú claro. entiendes? Yo entiendo esa preocupación de la Junta Central Electoral y de esos miembros del sector político nacional, pero, y con esto concluyo la idea de ahorita, cuando hablamos de celebrar las elecciones en julio, tenemos que tener muy en cuenta la situación nacional e internacional. Las potencias mundiales, las autoridades del sector salud a nivel internacional hablan de aplanar la campana. Cuando hablamos de la campana es el punto más alto al que llegan las infecciones y las muertes por coronavirus. Cuando hablamos de aplanar la campana es que ese punto, poder extenderlo en el tiempo
para que así las autoridades, no solamente las de la República Dominicana, sino también a nivel mundial, tengan más tiempo para responder. ¿Por qué? Porque estamos ante un colapso de las industrias, no hay medicinas, no hay mascarillas, no hay guantes, no hay ninguna línea de producción de ningún tipo y ya se está hablando de escasez. ¿Qué es lo que quieren las autoridades a nivel mundial? Precisamente eso, poder ganar tiempo para establecer otra vez los procesos de fabricación y los procesos industriales para poder otra vez abastecer los mercados internacionales de medicina, de comida, de todo ese tipo de cosas y poder entonces dar una respuesta. Es decir, lo que ellos quieren es no tener el pico de muertes en un mes y que baje de nuevo porque no tienen la respuesta para eso. No tienen todavía, se está haciendo pruebas con 7 medicamentos diferentes para el coronavirus para tratarlo y ver cómo se responde. Eso es lo que pasa a nivel mundial con las autoridades y eso es lo que entonces tienen que ver las autoridades nacionales para la celebración de las elecciones. Este aplanamiento del pico del que se está hablando, porque incluso se está hablando de que es hasta septiembre que vamos a tener las primeras vacunas para prueba del coronavirus. Todo esto tiene que ser tomado en cuenta para la celebración de las elecciones. Incluso si yo me voy un poco más lejos, pero aquí sí habría que modificar la Constitución porque la Constitución establece el voto físico, el voto presencial. Sin embargo, yo le diría a la Junta Central Electoral y a las autoridades nacionales que busquen una nueva forma de cómo hacer que el dominicano vote. Ya sea que se le lleve hasta su casa un equipo especializado, mire, vote de alguna forma, porque no creo realmente, y espero estar siendo tremendista, espero extremista, y que realmente en julio, como las proyecciones mundiales que ha hecho la Junta Central Electoral, por eso eligió la fecha del mes de julio, empiecen a bajar los casos o esto esté, digamos, en un estado manejable, ¿no? de infecciones y del coronavirus, que Yo lo dudo por el momento. ahí comparto contigo. Yo creo que uno de los escenarios que más nos llevó a tener una contaminación del COVID-19 fue Fueron justamente las elecciones extraordinarias que se celebraron en marzo. A mí me preocupa, y escuchando tu explicación, pues mi mente viajó como más rápido, que nosotros estamos tan envueltos en la situación del COVID-19 como país, mientras hay un grupo tan preocupado por las elecciones congresuales y municipales, que nos hace desviarnos de todo. Mira, ayer se lo comentaba a Cristian, nadie sabe qué pasó con las elecciones de febrero, por qué hubo que suspenderlas, cuántos culpables hay. Que dicho sea de paso, estamos esperando el informe de la OEA todavía. Para allá voy. La OEA no ha entregado el informe y nosotros hemos tenido que continuar bajo 2 pandemias, quizá 3, pero como aquí las cosas no se dan los numeritos claros, en muchos casos uno dice 2. ¿Y por qué te digo 2? La de este alcohol, El Clerén. el Clerén, que ya ha cobrado muchas vidas, y Bueno, la las de cifras oficiales son 24 coronavirus. muertes. Sin embargo, reportes llegados a nuestra redacción de Noticentro en horas de la tarde de ayer hablaba de hasta 40 muertos por esta situación del Clerén. Ahora le voy a preguntar una cosa a usted. ¿Quién apadrina a los que venden y distribuyen en los barrios de la capital dominicana y en algunos pueblos del interior, como en Constanza, que tenemos este problema? ¿Quién los patrocina o quiénes los patrocinan? ¿Cómo esta gente tiene ese permiso? ¿Cómo la gente puede ir libremente? Nosotros tenemos una oficina de pro consumidor y tenemos una oficina de estabilización de precios. Me imagino que hay inspectores que van, ¿verdad? Porque para algo son esas oficinas. No, y hasta el mismo Ministerio de Salud Pública tiene brigadas que tienen que dar seguimiento a los registros sanitarios de los productos que se venden. Digo, eso en un país con una mínima organización, como la que tiene la República Dominicana, Pero dame el ron de la tapita azul, no tiene un solo papelito. No tiene una sola identificación. Es más, ni siquiera la gente sabe lo que se está bebiendo. Pero es más fácil pagar 100 pesos. Exacto. Que pagar 300 o 250 por una botella de ron. Entonces, toda esta situación deja al descubierto en que nosotros nos enfocamos en un tema y dejamos otro.
Nadie se acuerda si vamos a recibir el informe de la OEA, si antes de las elecciones, que ya lo creo, bueno, como la movieron para julio, puede ser que sí, podemos tener los dominicanos que tanto exigimos elecciones y que todo se volviera a la normalidad, una respuesta satisfactoria. Que ojo, ¿Quiénes son los culpables? Porque ahí tiene que haber un culpable. ¿A dónde vienen los mayores problemas de esta sociedad? Cuando pasan las cosas y no hay régimen de consecuencias. claro. Entonces, si usted no pone el ejemplo, como dicen en el campo, el ejemplo entra por entre casa, la gente no va a confiar en que nosotros vamos a poder solucionar nuestros problemas. El coronavirus vino a salvar a mucha gente de muchas cosas que nosotros no le estábamos dando seguimiento. Que ojo, dicho sea de paso, aclaro, no es que la posición presentada ayer por el Partido Reformista Social Cristiano no sea un absurdo o sea un disparate, no. Realmente tiene un asidero en los técnicos, en los tecnicismos jurídicos legales. Sin embargo, lo que el PRCC no está considerando es precisamente en el momento, en el contexto en el que vive la República Dominicana. En un contexto bajo la normalidad, ese sería un buen punto de debate, ese sería un buen tema de análisis. Ese sería incluso muchos les darían la razón al PRCC. Sin embargo, no estamos en la normalidad, no estamos en un contexto de la cotidianidad político-social de la República Dominicana. Y es precisamente lo que el PRCC debe tener en cuenta, y creo que es lo que la Junta Central Electoral y los demás sectores, actores de estos sectores han tenido en cuenta para establecer esto, porque estamos en un consenso, y no necesariamente consenso signifique, no necesariamente ni en el más estricto sentido de la palabra, consenso signifique que todas las partes estén de acuerdo. Sí, puede ser un 95, un 99% en este caso, por la situación que vivimos en la República Dominicana. Porque no es verdad que el PRCC puede doblar el pulso a todo un sistema, lamentablemente, pues vivimos en democracia. ¿Y qué es la democracia? La mayoría. Que esté de acuerdo. Simplemente, tan sencillo como eso. ¿Estarían solos los reformistas? Habría que ver si se le suman más a esa posición, que no creo, porque además, recuerda, Ana Mercy, que muchas de las decisiones que se están tomando por el tema del coronavirus son decisiones políticas y para quedar bien Pero ante la sociedad. yo te digo que sí tendrá apoyo, porque si la memoria no me falla, ¿no es el Partido Reformista el que lleva la candidatura presidencial de Leonel Fernández? Lo lleva como presidente, sí. Y el presidente Fernández tiene otra posición. Sí, realmente. Ok. Vamos a ver si esto también Entonces, terminará en vamos a ponernos de acuerdo. ¿Terminará porque en una negociación para ponernos de acuerdo o hay un beneficio que tú y yo no vemos? Cuando viene a ver, es una falta de comunicación entre sus cabezas, porque como te dije, el PRCC el viernes manda una nota de prensa aclarando que sería criminal, y esas son las palabras del presidente en la nota, criminal llevar a la población a votación con esta situación del coronavirus. Y ayer se destapa, diciendo que se debe modificar la Constitución y que la Junta Central Electoral no tuvo el consenso de todos los partidos para eso. Hay que ver qué es lo que van a decir hoy, que me imagino que siendo ya la posición oficial la que van a fijar, vamos a tener una sola línea, una sola dirección de acción del Partido Reformista Social Cristiano. Yo lo que entiendo es que pese a todo lo que nosotros estamos viviendo, que es una situación difícil porque no tenemos una pandemia, sino dos, que es la del COVID-19 y la pandemia del Clerén, y en algunos casos, si las cosas siguen como van y nos dan los datos reales, entre el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría se ponen de acuerdo para brindar los datos reales, podríamos tener una tercera con la violencia. Con las violencias que pese a que nosotros estamos tan concentrados en recuperar la salud y en que todo este proceso nuevo para nosotros pase, se siguen dando estos casos. Que dicho sea de paso, es a nivel mundial, sí, el asunto de la violencia, el aumento de la violencia intrafamiliar. Es que hay gente que no sabía con quién estaba casado. Exactamente. En serio, hay gente que no conocía, porque no es lo mismo irte de tu casa a las 5 de la mañana y llegar a las 10 de la noche. Llegar a las 10 de la noche. O irte de tu casa a las 5 de la mañana, llegar en un horario normal y que la persona con la que tú estás casada esté haciendo su 8 a 5, no es lo mismo porque tú no duras la misma cantidad de tiempo.
Y en este proceso, señores, no es fácil. Hay roce por comportamiento inadecuado, hay roce porque la gente no se ha dado cuenta de que la vida le cambió y que tú tienes que hacer las cosas por No, y ti mismo. a todo esto cárgale el propio estrés de la cuarentena, del aislamiento. Hay gente que no puede hablar, que no puede compartir. Ayer vi un video que me reí muchísimo de un señor grabando con una pancarta, auxilio, sáquenme de aquí, y él diciéndole a la esposa lo feliz que estaba. Pero entonces nosotros tenemos situaciones que a mí me preocupan fuera de las elecciones, porque si hay algo en lo que la clase política, la clase empresarial, la sociedad civil, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, todo ese tipo de gente, si hay algo en lo que yo sabía que se iban a poner de acuerdo, era para las elecciones. Lo difícil es ponernos de acuerdo en una situación como esta sobre el clerén y el coronavirus. En el caso de los feminicidios es más difícil usted ir casa por casa para encontrar quizás una situación porque hay gente que no se atreve a denunciarla. Pero en el caso del clerén, señores, todo el mundo tiene que saber en los barrios quién llevaba ese alcohol. Claro que sí. Todo el mundo tiene que saber quién lo distribuye porque tú conoces al que lleva el pan, el que tiene un colmado conoce al que le lleva el pan diariamente, conoce al que hace la distribución de los Aunque vegetales. ahí me asalta una duda, si se quiere hasta ética o moral. ¿Es tan culpable el que lo vendió como el que se lo bebió? Porque se dice, o Porque sea, tú lo el haces, Ministerio de Salud Pública estableció que aquellos que de los 26 muertos, algunos de los que murieron, mezclaron el clerén con otra cosa. ¿Con qué otra cosa? No lo especifica, pero lo mezclaron. Además de que, de que se vende sin ningún tipo de política, ni de registro Julio, usted sanitario, ni nada coge por el estilo. Ahora, un la envase. pregunta es esa, precisamente, yo sé lo que estoy comprando. Bueno, se supone que si tú estás acostumbrado a beber, como me explicaba uno de nuestros compañeros ayer, hay gente que eso es lo que bebe. Sí, pero lo que beben no es el que venden en un tanque, en una esquina, en una cañada. Yo me enteré ayer que usted lleva un envase de un refresco, Sí, se lo venden como vendían el aceite antes, dame 5 pesos de sí, aceite. Así mismo se lo venden. 25 dame Sí, de... así mismo se lo venden. Ahora yo te pregunto, ¿y es obligado a beber? Es una necesidad. Gente que en plena cuarentena se está muriendo porque violó la misma, en base a que a un alcohol adulterado. No hay un anuncio, yo no sé si soy yo que lo más lo he escuchado, pero no hay un anuncio que dice de que pronto usted dejará de saber si el cigarro que le venden y el alcohol que usted se toma es original, dejó de ser falsificado. ¿Hay un anuncio de eso? ¿Qué institución verifica eso? ¿Tú sabes qué demuestra esta pandemia del clerén que vivimos los dominicanos en medio del coronavirus? De que aquí no hay un registro sanitario de nada, de que aquí no hay una continuidad a una acción. No, y también demuestra, porque es como te digo, o Es sea, una debilidad de un hay sistema que ver todo en el área de comercios de colmados. totalmente de acuerdo con eso, pero también demuestra la inconsciencia de la ciudadanía. No, porque el que bebe no piensa, el que bebe lo que quiere es beber. Bueno, pues entonces Usted no ahí se- está, Sí, ahí está. pero, Porque si usted, ¿qué se le perdón, si echa al usted viola la clerén? cuarentena y en muchos casos viola el toque de queda, ya está violando dos disposiciones, se expone a contagiarse de coronavirus en la calle buscando el clerén ese. Y no entonces no tiene en consideración ninguna de las medidas ni políticas sanitarias que por lo menos por un instinto de supervivencia tiene que tener. ¿Qué usted espera que pase? Bueno, que parte de la responsabilidad le cae a ellos con eso. Claro. Por cierto, tú sabes que yo estoy en creer que el teniente, Ujú. El primer teniente del sí, viral. el que hay que darle, porque a ese lo que hay que enjaguarle la boca con cloro, es el para mí que bebió clerén. Él había bebido de Él no clerén se veía cuando en todas sus él no, facultades, ¿no? pero lo de él no era ron nada más, pero él mezcló, Él no estaba en pleno uso de sus facultades, él eso es cierto. mezcló, y entonces tú te dices, va bien, yo le entiendo que una gente con poca capacidad y muy poco manejo económico en una situación como esta se sienta atacado en un barrio, perfecto, pero gente con formación, gente con conocimiento. ¿Cuál es la posición oficial del Estado, del gobierno, ante el clerén? Es que todavía yo no he escuchado una voz autorizada que me diga
Solamente he escuchado esto. Hay un detenido en Sí, Pantoja, que supuestamente lo vendió. El que el supuestamente que vendió supuestamente el lo Cleren. vendió. ¿Dónde se fabrica? ¿Cómo llega? Ayer intervinieron una fábrica clandestina de Cleren, si no me Así, equivoco. porque se la soplaron. Vengan, Mm. que aquí hay una. No, y para callar Eso también, es porque es que el porque gobierno... nosotros somos reactivos. Exactamente, es lo que hemos siempre dicho. Aquí la gente, nosotros estamos tomando el tema del Cleren eh, como un tema de noticia y ya. Sí. Porque estamos tan centrados en la pandemia del coronavirus que nos estamos olvidando de lo que esta pandemia del Cleren significa. ¿Cuántos muertos tenemos por el coronavirus? ¿Cuántos muertos lleva el Cleren? ¿Cuántos se han podido recuperar? ¿Cuántos permanecen en los hospitales internos? Que no, dicho sea de paso, la gente ve esto como algo nuevo. No es la primera vez que en el país se mueren personas por No, consumo de Cleren. porque nosotros En el tenemos, 2019 tuvimos algunos 8, 10 sí, casos también. porque nosotros tenemos una facilidad que para ganarnos el peso no importa a quién jota la P Ujú. o ¿A quién nos llevemos por a quién delante? nos llevemos por delante. Y esos son pobres padres de familia. Cuando usted, amparado en ese PDF de pobres padres de familia, permite que se negocie todo, estamos expuestos a una epidemia como la que estamos Ujú. viviendo del Cleren. Si en el 2019 nosotros tuvimos entre 8 a 10 personas que murieron al ingerir este alcohol, ¿cómo es que en el 20 sigamos como si nada? ¿Qué hicieron las autoridades con esas personas que murieron en el 2019? ¿Qué creativo preparaba el Cleren de manera clandestina y tenía la facilidad para distribuirlo? Sí. Porque ahora mismo, si tú vas a hacer helado de batata y coco infundita, por cierto, muy bueno, el que tenga me puede dar, a mí me encantan. Si tú vas a hacer eso y tú lo vas a vender en los colmados del residencial donde tú vives, tú terminas conociendo a todo el mundo y tú el que tiene colmado sabe que Julio es el que vende los helados de Que no está batata y mala la idea coco de infundita. negocio en estos tiempos de coronavirus. No, Hay porque que buscarse el paso. ahora va a salir la creatividad Sí. del dominicano, pero Y el dominicano sabe ser muy muy creativo. creativo. Una vez me tocó vender jugo a domicilio. Jugo natural a domicilio. ¿En serio? Jugo natural a A domicilio. domicilio. Y me llamaban allá, Mira, yo tráeme lleva, esta. trae un jugo aquí a la joyería, trae otro al supermercado. Mira, Entonces, te hago ese análisis del Cleren, porque mañana vamos a superar esta situación, esa pandemia que nada más existe en la República Dominicana ahora mismo. Y a los 3 meses, otra vez van a estar produciendo Cleren. Y te voy a hacer la muestra, dentro de 3 meses vamos a ir a eso colmado y vamos a y vamos a encontrar comprar Cleren. normal. Sí. Oye, nos ponemos una gorra, una ropita, tiene Cleren. Y tú vas a ver que nos lo van a vender, porque ese negocio del Cleren tiene a tutumpotes detrás. Eso no lo hace una gente porque es un pobre padre de familia. El que tiene la capacidad de tener eso de manera ilegal, tiene una inversión, tiene que tener algún conocimiento. Usted lo puede hacer en su casa. Porque en la clase de nosotros nos dieron, te enseñaban a hacer un vino con piña y cosas. Así a las mujeres nos dieron educación para el hogar, que daban antes. Pero de ahí tú no pasas. Sin embargo, ¿cuántas personas a esta altura del juego nosotros tenemos ya apresadas, señaladas? No, desmantelamos una fábrica ayer. Ah, sí, porque nosotros estamos en la edad de chuparnos el dedo. Mira, Ana María, usted dice que yo vengo aquí a pelear. Pero el problema es, yo quisiera no tener las razones para venir a pelear. Ayer, antes de irnos a los periódicos, brevemente, ayer el gobierno anunció el levantamiento de las restricciones para ir a los pueblos del país. Muchos la saludaron, entendieron que estaba bien la medida, sin embargo, yo no. Yo tampoco. Me preguntarán, bueno, qué bueno que estemos de acuerdo. Me preguntarán por qué. Las medidas se tomaron para el asueto de Semana Santa. Y como quiera fueron a los ríos. Como quiera fueron a los ríos, pero no solo eso. Estamos hablando de que el gobierno, apenas un día después de terminada la Semana Santa, levanta estas restricciones, cuando tiene solicitudes
de hace ya varios tiempos de que se aíslen las provincias. Ya eso no va a valer la pena porque imagínense, ya solamente queda Elías Piña sin caso, que dicho sea de paso, me suena que en Elías Piña se tiene que hacer una intervención y un levantamiento real de los casos, de la situación de salud, Como se para ver hizo, si hay o no hay. no, y como se hizo para anunciar el fallecimiento de 38 personas, que todo el mundo se alarmó porque pensó que era en un solo día. No, lo que pasa es que el ministerio va dejando gente detrás, Por el corte de los por costos. el corte y por eso, entonces se llega a ese punto. Y yo comparto contigo. A donde supuestamente no ha llegado el coronavirus, nuestras autoridades deben tener un equipo de Hacer por lo análisis menos un para saber, levantamiento para ver por qué, porque sobre ahí puede todo, haber un buen resultado y salir una buena oportunidad para tomar alguna medida. porque está cerca de Haití y Haití tiene ya casos Casos confirmados. Y confirmados 3 y muertes. muertes que pues, en algún momento pues esto podría alarmar a la sociedad haitiana, que quizás en el día de ayer se filtró que en la embajada de su país, en la República Dominicana, le iban a dar algo y usted vio la cantidad de gente que allí se aglomeró. Eso es otro foco. Eso es otro foco. Es que nosotros estamos teniendo los Pero focos terminando, al lado de nosotros, en supermercados, en bancos, bancos, y lamentablemente quien, y hasta el gobierno ha sido parte de eso por lo de la tarjeta. ahí iba a decirte, la mayoría de estos problemas yo creo que vienen por Pero esa terminando tarjeta. el punto, ¿qué va a pasar ahora que usted levantó esa restricción? Bueno, aquel que no pudo ir a visitar a su mamá al campo, al interior del país, un hermano, un primo, un tío, cualquier excusa que tuviera en Semana Santa para ir a visitar a algún pueblo, lo va a hacer ahora. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando, el 80-90% de la población está parada en su casa sin hacer nada, tenemos dinero porque pagó el FASE, el mismo gobierno pagó los 8.500 pesos que va a dar a aquellos. Que no lo gasten. Que no, espérate, pero el dominicano no va a pensar en eso, la gran mayoría. Y ahora tampoco tenemos las restricciones para ir al interior. ¿Qué va a pasar? Que los que no fueron en Semana Santa van a ir ahora, tan sencillo como eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y no estaba de acuerdo con que se levantase. ¿Tú sabes por qué? Porque si algo hemos demostrado los dominicanos es ser inconscientes. Es que en plena pandemia y Para muestra un botón. en plena disposición de que no se podían ir a los balnearios, ¿qué fue lo que vimos? Gente en los balnearios, Gente en los río, balnearios, gente en playa. en canales, gente que Exacto. sacaron y gente que ha perdido a hijos cuando ni siquiera lo pierde por la enfermedad que está padeciendo el mundo, sino por una mala inconducta y terminan ahogándose. Entonces, imagínate ahora el deseo que yo puedo tener de ver a mi abuela en Cotuí, que me tengo que limitar a una llamada telefónica. Si yo puedo ir, pues yo salgo. Si yo no he presentado ningún síntoma, pese a una condición de salud que tengo, y me voy, que yo me voy a encontrar en el camino, porque la gente no va a dejar, no se va a ir aquí poniéndose una mascarilla en su propio carro. No. Muchos hablan de que no es bueno usar los guantes, otros de que sí. Y una serie de cosas que ahora es que van a resurgir. ¿Y por qué digo resurgir? Porque hay gente que no ha aprendido, que hay pacientes que no hacen síntomas del COVID-19 y en ese proceso de no hacer síntomas tienen la enfermedad y te pueden contagiar igual. Ya pasó en China, salió un poco de la población ahí habían inmediatamente 2 muertos e inmediatamente más personas con el COVID-19 que supuestamente pensaban que había desaparecido. Dicho sea de paso, decían, porque es que hay mucha desinformación con este tema, decían que el COVID-19 no repite. Hay un país, no recuerdo si es en China o en Italia, pero hay un país o en Corea, hay un país en el que los casos de coronavirus positivos que supuestamente lo superaron, están volviendo a dar positivos de coronavirus. Entonces, porque tú sabes a dónde que nosotros vamos a tener el fracaso, en cuanto se levante todo esto. Cuando se levante el estado de emergencia, cuando se levante el toque de queda, cuando la gente sienta la libertad de salir a las calles nueva vez, usted verá más casos de COVID-19 que lo que estamos viendo ahora. Que no hemos podido dar con los resultados porque no tenemos la cantidad de pruebas realizadas. Eso es así. Vamos al periódico de este día. El periódico Listín Diario. Segundo mes bajo ataque del coronavirus, la gente comienza a romper el aislamiento. Gustavo Montalvo anunció que el gobierno quitó las restricciones a viajes a las provincias y municipios. Hay que ver cómo están las paradas del 9 y de los demás autobuses el día de hoy. Si usted no es miedoso.
Usted lo va a encontrar llena de gente. En la foto principal del Listín Diario, eso es una voladora. Dice que las voladoras salieron a sus rutas en el día de ayer. El flujo de personas en las calles aumentó significativamente en horas de la mañana. Por ejemplo, transportistas públicos iban repletos de pasajeros sin importar las consecuencias. Tampoco importa que se vayan vacíos o llenos como sea. Aquí no hay autoridad que pueda con los voladoras, ni con los que manejan eso. En los mercados y supermercados también se observan grupos esperando entrar a esos establecimientos en busca de alimentos. Solo 4 decesos se sumaron ayer a la lista de muertos por coronavirus. Posposición de las presidenciales no tiene precedente en medio siglo. O sea, nosotros nunca en 50 años. En 50 años habíamos suspendido unas elecciones presidenciales. En el editorial Toque de Queda me da la ganario, discrepan por cuarentena, temen segunda ola de coronavirus en Estados Unidos. El Clarín lleva 27 muertos en medio de la pandemia. Salud Pública alerta a no consumir alcohol. Estas son las principales informaciones del Listín Diario. Veamos ahora. Seguimos con el periódico Hoy, que en su portada dice: presidente dispone que Banco Central y Hacienda diseñen un plan para la reactivación de la economía. Enhorabuena, esa medida debió ser tomada antes. La Junta Central Electoral fija las elecciones para el 5 de julio. PRM y Fuerza del Pueblo apoyan fecha. Incautan 300 galones de Clerén en la frontera, a propósito de la situación que se vive en el país con esta bebida. Y el gobierno levanta prohibición de ir a pueblos del interior. Cuarentena se prolonga por 17 días. Denuncian 35 cadáveres están amontonados en la morgue del Hospital Moscoso Puello. ¿Cuánto? 35 cadáveres. Además, en una especie de iconografía, la evolución del coronavirus en RD, 3.167 casos confirmados, 177 muertes, más de 6.900 descartadas. Estas son las informaciones principales del periódico Hoy, que trae hoy. El periódico Diario Libre. Poder Ejecutivo prorroga el estado de emergencia. Salud Pública, Clerén ha provocado muertes de 24 personas. El FBI aprueba fondos para 25 países. Muere Iván Tobar, un artista de renombre internacional. Lidón y FENAPEPRO están distantes de un pacto. República Dominicana supera los 3.000 casos del COVID-19, 177 muertes. El ministro de Salud advirtió que llevaría a albergues a los pacientes que incumplan con el aislamiento residencial. La Junta Central Electoral pospone elecciones para julio. Partidos apoyan pero cuestionan método. La Junta movió las elecciones para el 5 de julio y eventual segunda vuelta para el 26 de este mes. Palos y boga y palos y no boga. Críticas a la decisión se basan en cuestiones de constitucionalidad y legalidad. Intervienen las emergencias en la foto principal del Diario Libre. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, empresas constructoras y hormigoneras intervinieron ayer las áreas de emergencia de 14 centros de salud públicos y privados del Distrito Nacional con una jornada de limpieza y desinfección masiva en la continuación de la lucha contra la propagación del coronavirus. El operativo se ha desarrollado en los últimos 7 días en otros puntos del país. Levantan la veda, impedía transporte interurbano. ¿En serio? Aunque es el del país para los pueblos, ¿verdad? Ajá. Okay. Aunque el toque de queda sigue igual, el gobierno levantó ayer la prohibición de desplazarse de una provincia a otra. Pondrán en ejecución plan beneficio de MIPYMES. El objetivo del proyecto es reactivar la economía tan pronto se den señales de disminución del coronavirus en el país. Estas son las principales informaciones del periódico El Diario Agregar Libre. también que el mismo ministro de Salud pidió ayer el robustecimiento y endurecimiento de las medidas sobre el toque de queda. Pero Y él lo vienen y vive se destapan pidiendo. con esta. Él lo vive pidiendo y con nadie este le hace levantamiento. caso. Pobre ministro. Elecciones de mayo son pospuestas para el 5 de julio. Esa es la portada del periódico El Día del día de hoy. Dice: dificultades, partidos lo respaldan por crisis coronavirus. Otro plazo,
Eventual segunda vuelta sería el 26 de julio, que también yo me acojo a la propuesta de la mayoría simple, de que si aquel que no haya segunda vuelta, si el que está arriba está por más de un 10% o por mínimo un 10%. Yo creo que esa sería una buena solución al caso. Aquí hay gente que cree nada, no haga eso. Estado de emergencia se extiende, duración fue por otros 17 días, incluyendo el toque de queda. Boletín, la curva de contagio sigue en aumento y llegan a 3.167 casos positivos. Hablábamos de eso más temprano. Penitenciaría, otros 2 reos mueren en la cárcel de La Victoria. Yo agrego que las visitas siguen suspendidas. Las autoridades imploran médicos no dejar crisis solo a los pasantes. Eso es una denuncia que se ha estado haciendo ya desde hace varios días. Los residentes son los que se están echando al hombro los enfermos por coronavirus en los hospitales. Gustavo Montalvo revela muchos han abandonado sus obligaciones y les han dejado la responsabilidad a médicos jóvenes. Régimen de sanciones y consecuencias para esos médicos, por lo menos los del área Estado, pública, claro. los del Estado, ¿no? El gobierno apuesta al financiamiento. Aplicarán medidas para que el sector productivo se recupere. Intoxicados consumieron otras bebidas. Aunque varios de los 26 que ya han muerto consumieron Cleren, otros bebieron una mezcla. Estas son las informaciones del periódico El Día del día de hoy. El periódico El Caribe, abundan denuncias de agresiones a mujeres. Junta Central Electoral fija elecciones presidenciales y congresuales para el 5 de julio. Medina felicita al Caribe por sus 72 años o aniversario. República Dominicana supera los 3.000 contagios por COVID-19. La República Dominicana ante una tormenta perfecta. Eso es en crisis. Ahí estamos viendo, los organismos citan como fuerza mayor de la posposición la emergencia sanitaria debido a la presencia del coronavirus en el país. Liderazgo de Santiago apoya pacto nacional y haitianos reclaman ayuda frente a su embajada. Estas son las principales informaciones del periódico El Caribe. Seguimos con el periódico El Nuevo Diario, que en su portada dice: Junta Central Electoral pospone elecciones para días 5 y 26 de julio. Además, en la foto principal, pese a pandemia, gobierno optimista con la economía. El gobierno y el Banco Central preparan un plan de reactivación económica que se pondrá en marcha cuando comience a ceder la situación de emergencia sanitaria del coronavirus. Oiga esto. Una declaración conjunta del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, y el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, informaron que para este plan fueron instruidos por el presidente Danilo Medina. En cita, faltó un chin de sazón. ¿Verdad? En cita, queremos llevar un mensaje de confianza que vamos a salir de esto, vamos a reactivar nuestra actividad económica. Cierro la cita. Dijeron desde una conferencia de prensa en el Palacio Nacional. En el editorial, iremos por parte, dice Percio Maldonado, la Junta Central Electoral, atendiendo a la pandemia del COVID-19 y luego consultar a 22 partidos políticos para ponderar opiniones en diferentes sectores, haciendo sus propias consideraciones, ha dispuesto el aplazamiento, mejor dicho, la posposición de las elecciones. Amplíe más en el periódico El Nuevo Diario del día de hoy. Sin más, vamos a una pausa comercial. Usted sigue en sintonía con Despierta RD, volvemos en breve.